¿Es posible que la figura de Cristo que conocemos sea solo una sombra de un Salvador oculto, venerado en secreto por los gnósticos? Esta idea desafía todo lo que se nos ha enseñado, y plantea que la historia que creemos conocer sobre Cristo podría ser solo una fachada, un engaño cuidadosamente tejido para ocultar su verdadera naturaleza. La figura de este Cristo gnóstico no era un Salvador común, era un ser que ofrecía a sus seguidores un conocimiento prohibido, un saber reservado solo para aquellos que estaban dispuestos a ver la realidad detrás de las sombras. Para los gnósticos, este Cristo no fue un simple maestro moral ni un redentor que predicaba la fe ciega. Era un guía hacia una verdad escondida, una figura que revelaba un mundo oculto, inaccesible para aquellos que seguían las doctrinas convencionales. ¿Y si el verdadero mensaje de Cristo era uno que la Iglesia y los poderes establecidos no podían permitir que se conociera? ¿Un mensaje de liberación espiritual, una guía hacia el despertar de una prisión de la cual muchos ni siquiera son conscientes? Imagina que este Cristo gnóstico era un portador de luz, pero no en el sentido tradicional. No vino a salvar almas con actos de caridad ni con promesas de una vida eterna en el paraíso. En cambio, vino a revelar que el mundo en el que vivimos es una cárcel, una trampa elaborada para mantenernos sometidos a un ciclo de ignorancia y reencarnación. El propósito de su enseñanza no era redimirnos, sino iluminarnos con una verdad que, al ser revelada, podría liberar nuestra esencia de este ciclo eterno. Bienvenidos a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Si estás dispuesto a seguir este viaje, entonces prepárate para descubrir una versión de Cristo que desafía toda lógica, una figura que solo los más intrépidos han osado comprender. ¿Estás listo para explorar el verdadero papel del Cristo gnóstico y su confrontación con el mundo material? El Cristo tradicional, venerado en el cristianismo, es una figura de sacrificio y redención. Su misión, según se nos ha contado, era salvar a la humanidad de sus pecados, ofreciendo su vida en la cruz para reconciliarnos con un Dios creador. Pero en el gnosticismo, el propósito de Cristo toma un giro radical, no es un Salvador redentor, sino un liberador, un maestro que ofrece una puerta hacia un conocimiento prohibido que puede liberar al espíritu atrapado en el cuerpo material. Este Cristo gnóstico no busca la fe ciega, ni la obediencia a una autoridad divina. En su lugar, su mensaje es uno de autodescubrimiento, de cuestionamiento y de rechazo hacia los dogmas impuestos. Él no vino para pedir fe, sino para despertar conciencia. Su verdadero mensaje estaba destinado a aquellos que podían ver más allá de las enseñanzas convencionales, a los que no temían enfrentarse a la verdad oculta del universo. Para los gnósticos, el conocimiento era la llave hacia la verdadera libertad, y Cristo era el portador de esa llave. La figura de este Cristo desafía todo lo que nos han enseñado sobre la redención y el pecado. No busca reconciliarnos con el Creador, sino separarnos de Él. La narrativa cristiana de sacrificio y perdón se convierte, en esta visión, en un simple velo que cubre una realidad mucho más profunda y oscura. En vez de salvarnos del pecado, el Cristo gnóstico buscaba liberarnos de un poder opresivo que nos mantenía en un ciclo interminable de vidas y muertes. ¿Y si este Cristo oculto, en lugar de reconciliar al hombre con su Creador, intentaba separarlo? Una figura rebelde que se opone a los principios divinos establecidos, ofreciendo una salida para aquellos que buscan algo más allá de lo permitido. Esta confrontación directa con el concepto de salvación reta nuestras creencias fundamentales. ¿Estamos realmente buscando la redención o simplemente escapando de una verdad que preferimos no ver? En el gnosticismo, la figura de Cristo no viene a salvar a la humanidad en el sentido físico o tradicional. Su propósito es traer un conocimiento secreto, una gnosis que permita a las almas despertar de su estado de ignorancia y darse cuenta de que el mundo material es una prisión. Este conocimiento no está destinado para todos, sino solo para aquellos que están listos para entender y aceptar una verdad que rompe con las creencias convencionales. Textos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe describen a Cristo como un maestro de sabiduría oculta,
alguien que no vino a redimir el cuerpo, sino a liberar el espíritu de su confinamiento. En sus enseñanzas, no hay promesas de un paraíso después de la muerte, en su lugar, hay una invitación a descubrir un camino hacia la verdadera libertad, un camino que solo puede ser seguido por quienes son capaces de ver más allá de las ilusiones de este mundo. Este conocimiento secreto, la gnosis, es visto como una herramienta de poder, una forma de despertar y escapar del ciclo eterno de la vida y la muerte que mantiene atrapadas a las almas. Para los gnósticos, el conocimiento era peligroso, y revelarlo podía cambiar la naturaleza misma de la realidad. Este es el conocimiento que Cristo trae en silencio, para aquellos que están dispuestos a recibirlo, para los pocos que no temen a la verdad. ¿Es posible que el verdadero propósito de Cristo fuera ofrecer una libertad que ni siquiera imaginamos? Quizás su mensaje no era sobre fe ni devoción, sino sobre una liberación que solo unos pocos están destinados a alcanzar. Una liberación que desafía el orden mismo del universo y que plantea preguntas inquietantes sobre la verdadera naturaleza de nuestro mundo. Para los gnósticos, el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por una entidad inferior y manipuladora conocida como el Demiurgo. Este ser, en su arrogancia, creó el mundo y se proclamó su único Dios, sometiendo a las almas a una prisión de ignorancia y sufrimiento. Pero en este escenario de opresión, aparece la figura del Cristo gnóstico, no como un emisario del Demiurgo, sino como su adversario. Su propósito no es reconciliar al hombre con su Creador, sino liberarlo de él. Este Cristo gnóstico no es el salvador del pecado, es el liberador de la opresión. En lugar de predicar obediencia y fe ciega, llama a cuestionar, a rebelarse contra el sistema que mantiene atrapadas a las almas en el ciclo de nacimiento y muerte. Esta figura se presenta como una luz en la oscuridad, una guía para aquellos que buscan salir de la prisión del mundo material. La figura de Cristo en el gnosticismo se convierte así en un desafío directo al Demiurgo, quien según los gnósticos, no es el Dios supremo, sino un impostor. Esta entidad, al mantener a las almas en la ignorancia, busca perpetuar su dominio sobre el mundo material. Pero Cristo trae un mensaje de emancipación, de despertar del sueño impuesto por el Demiurgo y de liberación del ciclo eterno. Este concepto de un Cristo que lucha contra el creador del mundo material desafía nuestras creencias más profundas. ¿Y si la verdadera misión de Cristo no fue salvarnos de nuestros pecados, sino abrirnos los ojos a la realidad de una prisión cósmica? Esta posibilidad hace que nos cuestionemos todo lo que hemos aprendido sobre la naturaleza de la divinidad y el propósito de nuestra existencia. El Evangelio de Judas ofrece una perspectiva radicalmente distinta sobre la figura del apóstol traidor. Lejos de ser un traidor condenado, Judas es visto como el único que entendió verdaderamente la misión de Cristo y el único digno de recibir la gnosis prohibida. Este Evangelio revela un pacto secreto entre Cristo y Judas, en el que se acuerda la entrega de su cuerpo como un sacrificio que liberará a su espíritu de la cárcel del mundo material. Este acto, que en la tradición cristiana se considera como la máxima traición, se convierte en el gnosticismo en un acto de liberación. La entrega de Cristo por Judas representa la ruptura de las ataduras del cuerpo, una liberación del alma que anhelaba escapar de las garras del Demiurgo. Judas, en esta versión, no es el traidor, sino el aliado, el confidente en una misión espiritual que desafía a los dioses que gobiernan el mundo material. Este relato alternativo presenta a Judas como un iniciado que recibió un conocimiento superior, alguien que comprendió que el verdadero sacrificio de Cristo no era para salvar a la humanidad de sus pecados, sino para liberar su espíritu del mundo físico. Su papel es fundamental en el proceso de trascendencia, y es el quien abre la puerta al Cristo gnóstico para que pueda regresar al pleroma, el reino de la plenitud divina. ¿Y si Judas, en lugar de ser el villano, fue el único que comprendió el propósito de Cristo? Este planteamiento no solo altera la percepción del Evangelio tradicional, sino que también invita a una reflexión inquietante sobre el papel que cada uno de nosotros juega en el despertar de nuestra propia conciencia. ¿Estamos preparados para aceptar que el traidor fue,
en realidad, el portador de una verdad prohibida? En la iconografía tradicional, Cristo y Lucifer parecen estar en lados opuestos del espectro espiritual. Sin embargo, en el gnosticismo, ambos comparten un arquetipo común, el de portadores de luz, seres que desafían la autoridad en nombre de una verdad más elevada. Cristo trae la gnosis para liberar a las almas del demiurgo, mientras que Lucifer, en ciertas interpretaciones, trae el conocimiento que desafía la estructura del poder celestial. Esta dualidad provoca una resonancia profunda, un paralelismo entre dos figuras que el dogma oficial separa radicalmente. Ambos representan la búsqueda del conocimiento prohibido, un saber que permite a la humanidad tomar control de su propio destino. La luz que ambos portan no es una simple iluminación, sino una chispa que incita a la rebelión contra las fuerzas de control, ya sean divinas o terrenales. Al igual que Lucifer, quien desafía el orden establecido, el Cristo gnóstico no acepta las reglas del demiurgo. Este arquetipo del rebelde representa la libertad, una emancipación del alma frente a las estructuras impuestas por las fuerzas superiores. La figura de Cristo, en el contexto gnóstico, no busca la sumisión, sino el despertar de la conciencia individual, un despertar que desafía los límites impuestos por el creador del mundo material. Esta conexión simbólica entre Cristo y Lucifer nos lleva a cuestionar nuestra percepción del bien y el mal. ¿Es posible que la verdadera esencia de Cristo resida en el conocimiento y no en la obediencia? ¿Y si ambos portadores de luz, lejos de ser opuestos, representan un mismo camino hacia la liberación? Esta pregunta transforma nuestras creencias y nos impulsa a considerar que el bien y el mal pueden ser conceptos más relativos de lo que imaginamos. Para los gnósticos, el mensaje de Cristo no era universal. Su conocimiento, la gnosis, estaba destinado solo a aquellos que tenían la capacidad de comprender y aceptar la verdad oculta. El Cristo gnóstico no vino a redimir a la humanidad entera, sino a despertar a los pocos elegidos que podían trascender el velo de la ilusión material. Estos elegidos, mediante la gnosis, podían encontrar el camino de regreso al pleroma, el reino divino de donde provenían. La gnosis es presentada como una revelación interna, un conocimiento que se encuentra en el corazón de cada alma despierta. Este camino hacia el pleroma, sin embargo, no está exento de obstáculos. El demiurgo y sus arcontes hacen todo lo posible por mantener a las almas en la ignorancia, atrapadas en el ciclo de nacimiento y muerte. La gnosis es la herramienta que permite a los iniciados liberarse de esta prisión y recordar su origen divino. Es importante señalar que dentro del gnosticismo hay diversas interpretaciones del demiurgo. Mientras algunos lo ven como una entidad física, otros lo perciben como una entidad etérea, una fuerza sin cuerpo físico que manipula y controla desde el plano de las ideas y las ilusiones. En cualquier caso, el demiurgo representa el obstáculo que los iniciados deben superar para alcanzar la verdadera libertad. Este Cristo gnóstico, entonces, no es un redentor para todos, sino un guía para los pocos que están listos para enfrentar la verdad. La pregunta persiste, ¿es esta gnosis un privilegio reservado solo para unos pocos, o está al alcance de todos los que se atrevan a buscarla? Esta perspectiva nos enfrenta con la posibilidad de que solo aquellos que han despertado puedan entender y recibir el verdadero mensaje de Cristo. El Cristo gnóstico no es el redentor de las escrituras convencionales, es una figura que encarna el despertar de la conciencia, una luz que revela la prisión invisible en la que vivimos. Su propósito no es salvarnos de nuestros pecados, sino liberarnos de la ignorancia, de la ilusión de un mundo material dominado por el demiurgo y sus arcontes. Este Cristo oculto nos invita a cuestionar nuestra realidad, a mirar más allá de las apariencias y a desafiar las creencias que nos han sido impuestas. ¿Podría ser que el mensaje de Cristo haya sido tergiversado a lo largo de los siglos, transformado en una doctrina que oculta su verdadero propósito? Este Cristo nos llama a despertar, a descubrir que somos seres divinos atrapados en un mundo de sombras y a recordar que nuestro verdadero hogar está en el pleroma, el reino de la luz. Este conocimiento, sin embargo,
es una espada de doble filo, pues no todos están preparados para enfrentar la verdad. El mensaje final de Cristo no es de redención, sino de emancipación. No nos invita a seguir ciegamente una fe, sino a abrir los ojos y a ver más allá del velo del engaño. Su llamado es para aquellos que tienen el valor de ver la realidad tal como es, de desafiar las estructuras establecidas y de buscar la verdad, aunque ésta sea incómoda y oscura. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando. Porque en Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio.